¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de En Contexto, abriendo la conversación en Michoacán. Vamos a estar conversando con el titular del Consejo Ciudadano de Morelia, Jerónimo Color, sobre una reciente renovación que hubo justamente de este órgano ciudadano, cuáles son los perfiles, quiénes fueron las carteras que se renovaron y sobre todo el trabajo importante que realiza justamente pues este Consejo Ciudadano, que es importante para la capital michoacana. Y bueno, sobre ello vamos a conversar en los próximos minutos. Muchas gracias, mi estimado maestro, por acompañarnos nuevamente aquí en este programa. ¿Cómo estás? Mario, encantado de estar aquí contigo siempre, en contexto, dialogando con el amplio auditorio que te acompaña en este gran espacio. Tuvieron una renovación, la mitad del consejo, si no me equivoco, porque además lo hacen escalonado, ya nos has explicado tú, para evitar la parálisis, digamos, beneficiarse de la experiencia de quienes forman parte de estas comisiones. Platícanos de esta renovación. Efectivamente, Mario, como bien lo señalas, se renovó la mitad del consejo, las consejeras y consejeros del Grupo A, 22 personas que hoy forman parte de las 45 que conforman este organismo de opinión al interior del Ayuntamiento de Morelia. La mitad de esas 22 personas tienen que garantizarse la equidad de género, el que el 30% de la totalidad del consejo, 15% en este caso, fueran hombres y mujeres jóvenes, Mario, para garantizar lo señalado en la normativa del consejo. Decirles que hoy, por primera vez, estoy seguro, en la historia del Consejo Ciudadano de Morelia, son mayoritariamente mujeres las consejeras, Mario. 25 mujeres, 20 varones que conforman este organismo, 15 de ellos jóvenes, que está por encima del 30% que el reglamento señala, y que se genera pues entrelazar generaciones que tenemos un mismo compromiso, que es servir a Morelia, tener una perspectiva en el futuro inmediato y a largo plazo de las políticas públicas que hagan de Morelia la mejor ciudad para vivir, Mario. El trabajo de comisiones no se detiene. No se detiene, sigue intensamente. En un momento más habremos de trabajar con la Secretaría de Desarrollo Urbano y la Comisión de Desarrollo Urbano y Movilidad del Consejo para conocer diversos temas que tienen que ver con los avances en los procesos de digitalización de la Secretaría. En algún momento conversamos contigo que estábamos inmersos en contribuir a la mejora regulatoria de diferentes procedimientos que tiene a su cargo esta importante secretaría y que a la vez significa una palanca de desarrollo en la economía del municipio, Mario. Platícanos de algunos de los perfiles que se integran al Consejo Ciudadano aquí de Morelia, no todos obviamente por cuestiones de tiempo, pero platícanos de algunos de las personas que se suman. La maestra Fernanda Costa es una maestra en música, ella es violonchelista, que fue designada por el Comité de Selección y ratificada por la Junta de Gobierno como integrante de la Comisión de Cultura. Don Roberto Santillán, que recientemente terminó como presidente del Consejo Coordinador Empresarial del Estado. Él pues es un agente con una amplia trayectoria en desarrollos y obra pública. Él estará en la Comisión de Obra Pública. La consejera Cristina, que ella se reeligió y va a integrar esta Comisión de Obra Pública y es a la vez también presidenta de las mujeres en el área del Consejo Coordinador Empresarial. Decirte que hoy también están integradas personas que han contribuido en espacios muy importantes a la vida del desarrollo del Estado, como el licenciado Francisco José Corona Núñez. Él estará también trabajando en el Consejo. El consejero integrante de la Comisión de Educación Ciudadana e Igualdad Sustantiva, Jorge Luis Tinoco Ortiz, que bueno, pues ha destacado. El hijo del exgobernador. El hijo del gobernador, que Jorge, bueno, es una gente que ha impulsado muchas cosas, no solamente desde el sector productivo,
Recordarás que él también fue parte del primer cabildo independiente de Morelia, una gente muy comprometida con los temas del impulso a la participación ciudadana, a los temas de la transparencia, de señalarte también a la doctora Catherine Ettinger, que es una destacada historiadora de la Universidad Michoacana. Destacar la participación de Alejandro Vargas Acosta, que él está también en la Comisión de Fomento Económico, y bueno, por decirte de algunos perfiles que se me vienen ahorita a la mente, que creo que contribuye, el maestro Santibáñez Chávez, que es presidente de una asociación de box. Él se integró a la Comisión de Deporte. Paulina Bucio, una joven también destacada corredora, que también forma parte de esta Comisión de Deporte. Pues más o menos, Mario. Esos perfiles, ¿no? Ahorita que mencionas a la doctora Ettinger, yo recuerdo que hace muchos años había platicado con ella sobre su preocupación de la destrucción, digamos, o demolición de esas casonas morelianas de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y decía, bueno, quedan fuera muchas de ellas de la protección del Instituto Nacional de Antropología e Historia, pero finalmente esas casas le dan identidad a Morelia, ¿no? Porque finalmente muestran una etapa de la historia de nuestra ciudad, y se refería, por ejemplo, a la casa esta que fue un hospital allí en la calzada Fray Antonio de San Miguel, a unas que se encuentran que ya también fueron demolidas ahí frente al Bosque Cuauhtémoc, otras que se encuentran ahí en el acueducto, también modernas, y decía, hay que cuidar esas casas porque finalmente forman parte de la historia, digamos, moderna de Morelia, y que no cuentan con protección, ¿no? Y al no contar con esa protección, pues muchos las están demoliendo, las están remodelando, y se está perdiendo ese tesoro arquitectónico de la ciudad. Me acuerdo mucho de qué bueno que lleguen esos perfiles, fíjate, al Consejo Ciudadano de Morelia, gente que conoce del tema, de los temas, ¿no? Efectivamente, y además del valor histórico como espacios, también es la historia de cómo vivía la gente su cotidianidad, ¿no? De lo que hoy parece poco probable, yo lo digo como moreliano por todos mis costados, del barrio de Capuchinas. Nosotros en la casa paterna, como la casa había lo que se denominaba el corral, donde había árboles frutales y literalmente corrales para cierto tipo de ganado. Era habitual, eso terminó de ocuparse apenas al cierre del siglo pasado, en el caso de la casa de mis abuelos. En Vasco de Quiroga, Mario, o sea, no estoy hablando de otro lugar, y era una cotidianidad de las casas de entonces, de cómo se vivían las familias. Llegaron a tener hasta un poco sembradíos al interior de las casas, ¿no? De las antiguas casonas de Morelia, que eran enormes, y llegaban a tener eso, ¿no? Que se ha perdido obviamente por... Sí, y que se debe preservar porque es una forma de vida. Hoy hay casas que todavía veo yo que conservan algunos árboles frutales, ¿no? Por ejemplo, ahora no he visto en el centro histórico, pero nosotros conservamos todavía por ahí una granada. Un árbol de granada. Un árbol de granada. Un árbol de granada, ¿no? Entonces, que algunos naranjos, limones, y algunos otros vecinos, cosas similares. Entonces, hablo de esta forma que está en una forma de vida, ¿no? Nosotros jugando, pues las granadas se caían y a comer granadas ahí, ¿no? Te voy a interrumpir, voy a hacer una primera pausa para preguntarte los proyectos más importantes que tiene hoy en el escritorio el Consejo Ciudadano. Ya en la anterior charla nos habías hablado de alguno de ellos, pero me gustaría retomar justamente este tema del trabajo del Consejo. Vamos a la pausa y volvemos.